Ahora nos encontramos en Santa Cruz, otra bellísima plaza de la ciudad de Écija, porque tenemos la suerte de tener muchísimas torres y plazas con tanto encanto como la que nos encontramos. A mis espaldas vemos la que es la iglesia de Santa Cruz y la torre que ahora vamos a comentar. Os contextualizo también un poco el origen de esta iglesia. La iglesia, la tradición, la sitúa en los orígenes de la llegada del cristianismo de la ciudad y de hecho pues se plantean algunas crónicas que pues su fundación data incluso del siglo IV. Es verdad que fue sede episcopal de la archidiócesis de Écija, con obispos como San Crispín, San Fulgencio, que fue obispo de la ciudad de Écija, pero con la llegada de los musulmanes, no en el 711, sino unos siglos después, pues cesa ese culto y será en la época de la Reconquista de Fernando III cuando el lugar vuelva a ser un lugar cristiano y formó parte de una de esas 4 primeras iglesias que se establecieron como centro neurálgico de esas 4 collaciones. Y de la etapa fundacional de la época mudéjar, pues no se conserva nada en la iglesia. Siempre se ha hecho referencia a un arco apuntado, que conoceréis de otros vídeos, y un tejaroz, y después se hizo, como venimos diciendo, las grandes reformas, cada siglo hay una gran reforma, y se hizo después una gran reforma en la época renacentista. De la época renacentista sí nos atañe, con el tema del que estamos hablando, la torre, porque la torre, el primer cuerpo, que ahora me pondré detrás y lo iremos comentando, el primer cuerpo formó parte de la torre renacentista. Como curiosidad, quien quiera ver cómo era la iglesia de Santa Cruz en la etapa del Renacimiento, podrá observar esta torre y la antigua iglesia renacentista, donde en un cuadro que hay en la capilla de nuestro Padre Jesús abrazado a la cruz, o hay un cuadro que se conservaba originalmente en el convento de la Filipensa. Ese cuadro representa a nuestro Padre Jesús abrazado a la cruz y detrás, en un segundo plano, la iglesia de Santa Cruz, la antigua iglesia de Santa Cruz. Esa iglesia renacentista que desaparece después del terremoto de Lisboa, en ese cuadro aparece lo que es esta torre, como así lo evidencia Marina Martín Ojeda, archivera de la ciudad, en su magnífica obra Écija artística, pues nos cuenta todos esos detalles. Pues bien, haciendo referencia al terremoto de Lisboa, pues la iglesia renacentista estaría afectada por ese terremoto y se decide hacer una nueva iglesia de nueva planta que la diseña José Álvarez. José Álvarez proyecta una iglesia de 3 naves, cada nave con 5 tramos, pero al igual que ocurrió en la iglesia de San Juan y al igual que ocurrió en la iglesia, la torre de Santo Domingo queda inacabada y se decide inaugurar antes de la finalización de la obra. Por eso aquí en los muros de esta iglesia volvemos a ver los agujeros, los mechinales que hemos visto en la torre de Santo Domingo. Por eso vemos que la torre, que la fachada no tiene fachada en sí, no tiene puerta, no tiene una fachada monumental de piedra como otras iglesias, como la iglesia de Santa María u otras iglesias, la iglesia de Santiago. Lo que sí vemos es un vano de entrada que afortunadamente, y esta obra pues de pocos días, que ya se ha inaugurado, pues vemos que se ha retirado unos ladrillos que se pusieron en época posterior y se ha colocado esta estética reja que va a dar acceso a la iglesia y por el cual van a pasar por las procesiones en Semana Santa. Aprovechamos para decir que esta Semana Santa, si todas las Semanas Santas son bonitas, esta va a ser muchísimo más bonitas, que vengan todos los écijanos de fuera, que vengan todos los turistas que no sean de Écija, que no la conozcan, porque va a ser impresionante. Imaginaros esta plaza que tengo aquí detrás, un Jueves Santo, un Viernes Santo, cualquier día, que van a pasar todas las procesiones y van a poder aprovechar una ciudad monumental. Y nos centramos ahora en la torre. La torre, si bajamos un poquito, vamos a ver esos primeros metros. Lo han vinculado, si enfocas un poquito más hacia abajo, vemos unos sillares, unos elementos de piedra, que lo
lo relacionaban con una construcción de la época musulmana y que se decía que pudo ser parte de un antiguo alminar de mezquita. Sobre esos restos, en la etapa renacentista, se levantó la torre que vemos actualmente. Como curiosidad, es la única torre de base rectangular, es la única que no tiene una base cuadrada como el resto de las torres. Vemos el característico cuerpo, el fuste o la caña, con una decoración muy sencilla, con unos vanos circulares, que vemos en ese cuadro en el que se refleja la iglesia renacentista. Vemos un reloj de sol, no lo hemos comentado, pero la mayoría de las torres de Écija conservan relojes de soles, porque, como hemos dicho en otros vídeos, antiguamente los paseantes écijanos y los écijanos sabían las horas por el toque de las campanas y por este tipo de relojes, que además estaban situados en diferentes lugares de la torre, porque el sol no da siempre en la misma cara de la torre. Si seguimos subiendo hacia arriba, vemos un antepecho con decoración de azulejería, con rombo, y el cuerpo del campanario. Tenemos que decir que el cuerpo del campanario ya es de la época posterior. Si el primer cuerpo es de la época renacentista, que se relaciona con el diseño de Hernán Ruiz III, pues en la obra del siglo XVIII pues también se hizo un remate nuevo en el que intervino el maestro Núñez y el maestro José Páez de Carmona, y ya dieron una decoración a la torre con aires muy neoclásicos. Si veníamos de ver ante San Juan, que veíamos movimientos, elementos decorativos hasta los vértices, aquí vemos una forma muy sencilla. Aquí vemos proporciones áureas y formas que nos recuerdan al neoclásico y a elementos del puro Renacimiento, unos rectángulos y unos elementos de sabor muy clásico. Arcos de medio punto que albergan las campanas, y si seguimos mirando hacia arriba, el penúltimo cuerpo, el cuerpo de matracas, en el que vemos aquí la matraca, está un poco en sombra, pero vemos perfectamente la matraca, que sigue en uso, y en los ángulos vemos unos lucernarios cerámicos que servían para dar luz a la torre. Si seguimos hacia arriba, vemos un cupulín. Como estamos viendo, casi todas las torres siguen el mismo esquema compositivo. Sobre el cuerpo de matraca, un cuerpo más pequeño, que es el cuerpo en el que se coloca la meleta. En este caso, pues vemos unas siluetas de un ángel. Esta torre tiene muchísimas campanas que vamos a empezar a nombrar. Tiene 9 campanas, y una de ellas es San José, que es la campana conocida como la Gorda, otra es Santa Bárbara, la del Rosario, María del Socorro, la campana San Gabriel, la campana de las Ánimas, Santa María del Valle, la de San Pedro, y también tiene una esquila. Fijaros qué forma tan bonita y tan solemne tiene esta torre, detrás de ese cielo azul tan característico de nuestra ciudad. Pues vamos a continuar. Vamos a ver otras torres, y antes de nada pues me gustaría dar un agradecimiento a Juan Méndez Varo, que gracias a su obra Catálogo de Torres y Espadañas, pues sabemos todas las medidas que estamos diciendo de la altura de las torres y todo el nombre de las campanas, pues están recogidas en ese libro tan magnífico, en el que nos habla de la historia de las torres y también de las espadañas, que eso será ya para otros vídeos que haremos específicos de espadañas.